Muy buenas tardes, amables oyentes de su programa Católico Conoce y Defiende tu Fe. Pues ya estamos aquí como cada martes, de costumbre ya, pues para tratar de profundizar en temas de nuestra fe católica. Bienvenido Evander Cortés Peña a esta nueva edición del programa. Muy buenas tardes, Clemente, y buenas tardes a todos nuestros fieles oyentes que nos siguen desde sus hogares, allí en casita, aquellos también que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación y aquellos también seguidores pues desde el canal de YouTube. Buenas tardes con todos. Sí, saludamos a todos nuestros hermanos de la prelatura de Chota y Cutervo, que nos siguen a través de los 1140 de la amplitud modulada, los 90.9 de la FM, en el canal 9 de señal abierta y en el canal 16 de CableNet. Ok, entonces ya estamos aquí desde los estudios de Católica Radio María en Chota y también a través de Familia Televisión, el canal de todos. Evander, hoy pues como cada martes queremos tratar un mandamiento más relacionado al prójimo, ¿verdad? Ya en la edición anterior trabajamos el tema del cuarto mandamiento, ¿verdad? Entonces hoy día nos tocaría tratar el tema del quinto mandamiento y por ahí queremos comenzar un poquito hablando dónde radica el fundamento en todo caso de este quinto mandamiento, ¿verdad? Referido pues a no matar. Hablaríamos en todo caso de la persona, ¿no? De una manera singular, individual, de una manera única. ¿Dónde radicaría Evander como para entrar en este tema del quinto mandamiento? El fundamento, diríamos, ¿no? Claro ¿Tiene que o no sí. tiene dignidad la persona? ¿Es un ser humano? ¿Es un ser creado por Dios? ¿Un regalo de Dios? ¿Qué sabemos de esto, Evander? Claro que sí. Para hablar del quinto mandamiento, que es no matar, vamos a partir desde el fundamento de la dignidad de la persona. Es decir, ¿dónde radica la dignidad de la persona humana? Y la respuesta es en haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenemos dignidad porque hemos sido creados a imagen de Dios, a imagen de un Dios que es inteligente, de un Dios que es amor. Por lo tanto, allí radica la dignidad de la persona humana. Correcto, Evander. Entonces nos remites al primer libro de la Biblia, en todo caso, al Génesis, ¿verdad? Claro que sí, tenemos que ubicarnos en los primeros capítulos del libro del Génesis y pues ahí vamos a encontrar esto, por ejemplo, cómo Dios pues crea al hombre a imagen y semejanza, ¿no? Desde el capítulo 1, versículo 26 y siguientes. Qué bueno, Evander. Entonces la, ahí está la naturaleza, el fundamento, ¿verdad? Del ser humano, que es un ser creado por Dios, ¿no? Toda persona en este mundo es un regalo de Dios y por lo tanto entonces tendríamos que tener un respeto único también, ¿verdad? Así es. ¿Qué nos manda este quinto mandamiento? O en todo caso también, antes, Evander, cómo vemos en estos momentos nuestra realidad en relación a la persona, ¿no? Las noticias, los medios de comunicación, los acontecimientos de cada día nos muestran a lo mejor una situación crítica, ¿verdad? Una situación triste, a lo mejor ver que la persona tiene pues algunos atentados contra su vida, contra su integridad, contra esa naturaleza que Dios le dio. Claro que sí. Si nosotros nos fijamos a nuestro alrededor, vemos cada día con tristeza cómo los distintos medios de comunicación social también van difundiendo noticias desagradables, noticias a lo mejor de muertes, de homicidios, de suicidios, de feminicidios, tantas cosas, por lo tanto, pues que uno dice, ¿dónde está o qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con el respeto a la vida de las personas? Cada vez, a veces vamos perdiendo la sensibilidad inclusive y vemos a una persona quitar la vida a otro y nosotros nos quedamos impasibles ahí, inmutables, sin hacer nada. Por lo tanto, se está perdiendo esta concepción, a lo mejor del respeto a la vida humana. Bien, pues Evander, entonces el quinto mandamiento nos dice muy clarito, creo, ¿verdad? A cada uno de nosotros, no matarás, nos dice así Dios, ¿verdad? Nos manda esto el Señor, no matarás. Y por lo tanto, aquí la vida humana es sagrada, ¿verdad? Claro que sí. O sea, la vida humana, ¿por qué la vida humana? No solo el cristianismo considera la vida humana como sagrada. De hecho, muchas culturas consideraban la vida humana como algo esencial y algo sagrado.
que en su normativa defendían la vida. Pero la gran diferencia con el cristianismo, o lo que aporta el cristianismo a todas estas concepciones, es que muestra la sacralidad de la vida por haber sido creada por Dios. Por lo tanto, tenemos que respetar la vida, o la vida es sagrada porque viene de Dios y hacia Dios se dirige. Y esto lo vamos a ver constantemente, como en la Sagrada Escritura. Por eso Dios prohíbe el que podamos quitar la vida a otra persona. Y lo vemos ya desde también los primeros capítulos del Génesis, cuando se da, por ejemplo, el fratricidio, pues cuando Caín mata a su hermano Abel. Y Dios va a dejar claro ahí que no se puede quitar la vida a otra persona. Por lo tanto, ahí radica el valor de la sacralidad de la vida humana, en cuanto que viene de Dios mismo. En otras palabras, Evander, es Dios mismo quien crea al hombre, ¿verdad? Quien crea a la persona, y es el único capaz de poder, o el único que tiene la facultad de poder quitar la vida de una manera natural, diríamos, ¿no? Claro, si Dios nos da la vida, pues por eso nadie tiene derecho a quitarte la vida. Y ya desde aquí nos adelantamos, es decir, si Dios es el que da la vida, una persona no tiene derecho ni autoridad para quitarte. Por eso aquellos estados, por ejemplo, que juegan a ser Dios, es decir, vamos a decidir, yo decido qué persona puede vivir, qué persona ya debe morir, eso es jugar a ser dioses. O sea, un estado no tiene derecho, esto sobrepasa sus facultades de poder decir cuando una persona tiene derecho a decidir que hay que matar a una o hay que darle la vida a otra. Una persona, un gobierno, una ley no puede estar por encima de la facultad que tiene Dios en relación a la vida, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, el derecho a la vida es el primer y el principal de todos los derechos. Y no tenemos derecho a la vida porque el Estado o un parlamento nos lo haya dado, sino que el Estado reconoce ese derecho y legisla conforme a tal. Por lo tanto, el derecho a la vida es anterior a cualquier concesión por parte del Estado. Qué bueno, Evander. Pero sí vemos en estos momentos en nuestro alrededor, a lo mejor en nuestra sociedad, que existen homicidios, existen a lo mejor abortos, se pretende dar estas leyes de la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también los suicidios, por supuesto, ¿no? Entonces, hay como que unos atentados contra este mandamiento de vida que Dios nos da, ¿verdad? Del respeto a la vida, del no matar. Claro, el homicidio, hacer un homicidio significa matar a una persona. Esto siempre es un pecado mortal porque va contra el quinto mandamiento, pues sí, porque solo Dios es el dueño de la vida. No solo es culpable, en el caso de un homicidio, no solo es culpable quien es el que quita la vida directamente a la persona, sino también es culpable todo el que coopera de manera voluntaria, ¿no? A lo mejor. De una manera indirecta también, a lo claro, mejor, ¿no? Claro, o sea, aquellos, por ejemplo, en el tema del aborto, que a lo mejor trataremos más adelante, no solamente es culpable la que aborta, sino también todos los que de alguna manera cooperan en eso, desde el médico o el novio que no quiso apoyar a su novia. Ajá, mira, ven. Bien, y entonces, no sé si, Evander, podemos ir tratando qué es lo que manda este quinto mandamiento, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios referente a no matar, ¿no? Claro, este quinto mandamiento diríamos que prohíbe, por un lado, hacer algo con la intención de provocar indirectamente la muerte de una persona, por ejemplo, a través de traficantes, drogas, armas, órganos, o con lo que se venden. Todo esto pues se va a provocar la muerte. Por lo tanto, todo esto está prohibido por el quinto mandamiento. Y hay unos ejemplos prácticos a lo mejor en nuestro medio, ¿no? A lo mejor alguien, por ejemplo, que conduce un automóvil sabe que si maneja con algunos índices de alcohol, pues puede provocar la muerte de los pasajeros. A lo mejor también sabemos que alguien que está contratado para matar a otra persona, entonces todo eso también claro, es un riesgo, lógicamente, ¿no? Exponer a alguien a algo que tenga riesgo mortal, pues también, ¿no? Esto se está prohibido por el quinto mandamiento, es decir, yo no puedo exponer a alguien estoy poniendo la vida en peligro, a lo mejor de un padre que de hecho tiene sus hijos, tiene su esposa. Entonces, todo esto, por eso las empresas en ese sentido, cuando contratan personal para realizar trabajos de alto riesgo,
tiene que tener todos los medios para proteger la vida. Es decir, no puedo mandar a una persona a una torre de alta tensión sin ninguna protección, sin ningún medio para que él pueda tener una cierta estabilidad. O sea, exponer una empresa que, por ejemplo, ofrece trabajos de alto riesgo y no da los medios necesarios, es una empresa en ese sentido, pues, que está yendo contra el quinto mandamiento, porque está poniendo en peligro la vida de las personas. Interesante eso, Evander. Bien, y si vamos detallando a lo mejor uno por uno aquellos principales actos o pecados, ya así como nos dice la iglesia, como nos lo enseña la iglesia, pues que atentan, ¿no? Que van contra el quinto mandamiento. Ya nos has hablado un poco por ahí del homicidio, ¿verdad? Pero un poquito más preciso a lo mejor, hablaremos del homicidio voluntario, del homicidio provocado, ocasionado, que se da intencionalmente, ¿no? Claro, o sea, decíamos, ¿no? Hacer un homicidio voluntario significa matar directamente a una persona. Esto es totalmente contrario al quinto mandamiento y a la justicia social inclusive, porque, o sea, como dice aquí su nombre, el homicidio voluntario es directamente yo quito la vida a una persona, ¿no? Entonces, esto es contrario a la ley de Dios. En esto aparece a lo mejor también el tema de la legítima defensa, Evander, ¿no? Claro. ¿Cómo poder dar a entender a lo mejor que hay una relación, ¿verdad?, entre un homicidio y una legítima defensa por parte de la persona? Claro, uno tiene la obligación, o sea, uno tiene el derecho de defender su vida, pero también la obligación de defenderla, mucho más si tienes personas a tu responsabilidad. Por ejemplo, o sea, la legítima defensa no solo es un derecho de un papá o de una mamá, sino que además es una obligación de tener que cuidar tu vida, porque tienes personas que dependen de ti. Entonces, la legítima defensa no solo es como digo, un derecho, sino también un deber. El que por defender su vida, o sea, la legítima defensa es por defender tu vida, como consecuencia se da la muerte del agresor injusto, pero tú no quieres la muerte del agresor, la intención es defender tu vida. Ahora, como consecuencia se da la muerte del agresor, por eso en ese sentido hay que tener cuidado en el tema de hablar, no, pero la legítima defensa, yo he matado a mi agresor, no, tú te has defendido tu vida, como consecuencia ha muerto el agresor injusto, tú no estás queriendo la muerte de él de manera directa. Ahora, ciertamente en la legítima defensa tiene que haber una proporcionalidad, es decir, alguien que te ataca a lo mejor viene a tu casa, te ataca con puños y de pronto tú sacas una pistola, no hay una proporcionalidad. Entonces, ¿hasta dónde se da la legítima defensa? Tienes que defenderte, pero siempre con medios proporcionales. Ahora, esto es muy difícil en la práctica, porque claro, si alguien te ataca, tú te defiendes con lo que puedes, ¿no? Sí, pues, bien, pero nos has aclarado acá y entonces sí hay una relación entre la legítima defensa y el homicidio, ¿verdad? Pues Claro. la iglesia ampara, creo, este derecho de la legítima defensa, ¿verdad? Lógicamente, la iglesia ampara la legítima defensa y además recomienda que pues los padres o los que tengan alguna responsabilidad con los demás tengan que defender su vida. Entonces, la legítima defensa no es contraria al quinto mandamiento. Bien, pues, y hablaremos de este tema también, Evander, que hoy en día, pues, en algunos países ya está, diríamos, en base a una normativa legal que ya se pueda dar, ¿no? El tema del aborto. Gracias a Dios que en nuestra sociedad, pues, las familias, la iglesia está haciendo un trabajo, diríamos, de poder todavía conservar este derecho a la vida, ¿no? Hablamos del aborto, Evander, un poco. Claro que sí. La iglesia siempre ha defendido el derecho a la vida y cuidar la vida desde su concepción natural hasta su muerte natural. Hasta su fin natural. Hasta su fin natural, ¿no? Por lo tanto, defender la vida hasta su fin natural. Y esto, entre las últimas enseñanzas del magisterio de la iglesia, del Papa San Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, decía esto, ¿no? Toda acción que provoque la muerte de un inocente es contraria pues a la ley de Dios, es contraria a lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, esta ha sido la enseñanza del Evangelium Vitae. Ir todas aquellas prácticas que buscan la muerte directa de un ser indefenso es reprobable, así lo dice pues el Papa San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae. Por lo tanto, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. El bebé empieza a existir y tiene vida desde el mismo momento en que se unen las células del hombre y de la mujer.
Y esto es tan importante, defender la vida desde la concepción, porque no podemos relativizar. No, pero de hecho, la normativa en a veces en los países que va metiéndose el aborto va diciendo, pero ¿desde cuándo podemos considerar que es una persona? A lo mejor llama, ¿no? El preembrión, a lo mejor antes de implantarse en el endometrio, todo ese lapso de tiempo, a lo mejor ahí sí podemos recurrir al aborto, o bueno, mientras no tenga 4 semanas, es decir, no. Esto no, hay que tener mucho cuidado con eso. Inclusive ahí recuerdo en este momento que también como un aspecto comercial, a lo mejor se ha visto la vida, ¿no? Y bueno, pues cuántas empresas a lo mejor grandes estarán detrás de esta promoción del aborto, ¿no? Porque incluso hay las pastillas o píldoras del día siguiente que es todo un negocio prácticamente el tema de la vida, ¿no? Claro que sí, Saber que Dios pues ya desde el momento, como dice acá, pues desde el momento de la concepción, de la fecundación, ya hay un ser humano, ya hay una vida, ya hay un regalo de Dios, ¿no? Para la humanidad. Claro que sí. Como decía, de por medio está todo un interés económico, porque, claro, todo se vende al final, preservativos, píldoras, es decir, o sea, no solo está el hecho de que a lo mejor valoren o no la vida, de fondo también está todo un interés económico, aparte de todo, pues, un interés demoníaco, ¿no? De ir contra la vida. Contra el plan de Dios, a lo mejor también, en definitiva, que tiene para... contra el plan de Dios, que Dios, de hecho, Dios siempre se ha manifestado como el Dios de la vida. Yo soy un Dios vivo, no soy un Dios de muertos. O sea, Dios siempre es el Dios de la vida y el demonio siempre, pues, en ese sentido es el que trae la muerte. Evander, podríamos decir que el aborto es el peor de los crímenes a lo mejor, ¿no? Porque, no sé, ¿cómo lo ves tú? A lo mejor la muerte que se da por parte de la misma madre, el consentimiento del padre, a lo mejor es algo realmente reprochable, ¿no? Claro, de hecho la Iglesia considera como el peor de los crímenes el aborto, pues o sea, es matar a un inocente que no puede defenderse y es matado, ¿ves? O sea, diríamos, con la aceptación de su madre y de su padre, quienes por naturaleza están llamados a proteger. Entonces, por eso es tan grave, porque es la muerte de un inocente, es decir, es otro ser. A muchas mujeres dicen, no, pero es mi cuerpo, yo hago con él lo que quieres. Sí, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieres, pero el feto no es tu cuerpo, es otro ser distinto al tuyo, con genes, con toda una carga cromosómica, genética, que se ha mezclado del padre y la madre, pero es ya un ser que lógicamente necesita del vientre materno para que vaya pues desarrollándose, pero es otro ser distinto. Por lo tanto, hay que defenderlo desde el instante de su concepción. Por eso la Iglesia era uno de los pecados más graves que castigaba con la excomunión. Era una excomunión late sentencia, es decir, en el mismo momento que se daba el aborto, estaba separado de la Iglesia. Y por eso, hasta hace unos años, no recuerdo ahora con exactitud, la Iglesia, en el tema del aborto, si alguien se confesaba de aborto, cualquier sacerdote no podía absolverlo. El sacerdote tenía que llamar a su obispo y pedirle permiso, autorización, potestad para realizar esta absolución. Pero el Papa Francisco, por el año de la misericordia, si no mal recuerdo, otorgó esta potestad a todos los sacerdotes del mundo para absolver. Pero ¿qué pretendía la Iglesia con reservar este pecado al obispo o a un sacerdote o al penitenciario de la diócesis? Lo que pretendía es que las personas caigamos en la cuenta de la gravedad de este delito. Ah, mira, interesante eso, ¿no? Entonces, también me viene a la mente en este momento cuántos abortos registrados a lo mejor por el Ministerio de Salud, por algunas instituciones que velan el cuidado de la vida, y cuántos a lo mejor miles que clandestinamente se dan, ¿no? Entonces, un llamado también a la reflexión, a lo mejor, ¿no? A quienes prácticamente anulan este derecho de quien no tiene voz ni las fuerzas necesarias a lo mejor para poder defenderse, ¿no? Entonces, alguna reflexión a lo mejor, algún llamado a la reflexión a tantas personas que a lo mejor son adolescentes, son jóvenes, o en todo caso también aquellas personas adultas que a lo mejor se les ha cruzado, como decías un poquito por ahí, un rayito del demonio para poder cometer este tipo de actos, ¿no? Claro.
aparte decíamos de todo el interés económico, pues detrás de todo esto siempre está ahí la obra del enemigo, la obra del demonio. Pues entonces, ciertamente a veces un niño siempre tiene que venir en una familia, pero a veces se dan distintas circunstancias. Detrás de esto, claro, no hay que echarle no, pero es que soy muy joven, estoy estudiando, pero lógicamente tienes que ser responsable. Lo que esta cultura actual lo que pretende es quitar la responsabilidad de nuestros actos. O sea, actuamos buscando el placer, la satisfacción, sin importar las consecuencias que de ello devenga. Entonces, de aquí el llamado, pues, primero en instancias superiores, que ningún Estado, ningún Parlamento tiene el derecho de poder legislar contra la vida. No lo tiene. No tiene esa facultad. No lo tiene porque sencillamente el Estado ni el Parlamento nos la ha dado la vida. Sencillamente Correcto. no puede legislar contra la vida porque no nos ha dado el Estado la vida, sino que es mucho antes. Entonces, a instancias superiores es el llamado a todos aquellos, es más, ahora en este ambiente también de próximas elecciones parlamentarias, en el que hay mucha gente que quiere llegar al gobierno con buenas intenciones, de buen corazón, para cambiar los destinos de nuestros pueblos. Pero desde aquí el llamado también a todos ellos, hay que trabajar y luchar por la vida, porque un gobierno que mata a sus hijos es un gobierno que va no a la evolución sino a la involución, un gobierno que va en retroceso. Entonces el llamado a todas aquellas personas a legislar a favor de la vida, nunca en contra de la vida. No nos pongamos de parte del demonio, de parte del enemigo. Hay que legislar, como digo, por lo tanto, a favor de la vida. Entonces el llamado a instancias superiores a legislar a favor de la vida. Bien, Evander. Y a lo mejor algunos de los que nos están escuchando, los que nos están viendo, a lo mejor se puedan preguntar en este tema del aborto, ¿qué pasa cuando hay una concepción producto de una violación, ¿no? A lo mejor, ¿qué alternativa se puede hacer, ¿no? A lo mejor darle una adopción, a lo mejor no se puede abortar en estos casos, ¿no? Claro. Ni en ningún otro. O sea, vamos a ver que nada va a justificar, no hay nada que justifique la muerte de un ser inocente. Lo que pasa es que hay que tener cuidado también porque a veces la terminología médica o todos estos movimientos que están a favor del aborto utilizan un lenguaje ambiguo, entonces no llaman aborto sino interrupción del parto, pero lo que quiere decir, no, aquí no hay interrupción porque se llama interrupción cuando algo se interrumpe y luego vuelve a reanudarse. En cambio eso no podemos decir en el aborto porque no hay una interrupción, ya no es reversible. Aquí hay una eliminación total de la vida de un ser humano. No se puede llamar al aborto interrupción del aborto, interrupción de la vida, porque ya no hay una reanudación. Entonces, ciertamente, a veces la violación es una situación muy difícil, pero aún siendo tan difícil, no justifica el que una madre decida la muerte de su hijo, porque eso es algo abominable para Dios. Entonces, ciertamente el aborto es algo difícil y lo que tiene el Estado no es que a legislar a favor del aborto, sino lo que tiene que hacer el Estado es a lo mejor buscar instituciones, medios para ayudar a estas personas que sufrieron estas, diríamos, consecuencias también pues trágicas o actos que no son culpables. O sea, una persona que ha sido violada no tiene culpa de haber sido violada, pero eso no justifica, como digo, la muerte pues de un ser inocente. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia? Y de hecho la iglesia trabaja en este sentido. Hay un movimiento muy bonito, ¿no? De hecho, que ha nacido desde México a través de un personaje público, Eduardo Verástegui, un actor, pues que trabaja a favor de la vida. De hecho, ahora a la última película que ha salido defendiendo la vida se llama Inesperado, que podemos verla. Es Inesperado, que se cuenta pues de alguna manera la experiencia de una médico, pues que tenía un récord en abortos en Estados Unidos, se convierte y entonces cuenta esta experiencia. Entonces la iglesia trabaja a favor de la vida. Es más, Eduardo Verástegui con todo su grupo lo que hacen es, en Estados Unidos han puesto una clínica con mucha tecnología para ayudar a las personas que han sufrido a lo mejor una violación y que no quieren tener el hijo. Entonces, una de las cosas, la iglesia trabaja con estas personas, reza por ellas, pero también por otro lado la iglesia, como decía la madre Teresa de Calcuta, no lo mates, dámelo.
¿no? Entonces, es decir, hay alternativas claro, para acoger dámelo en adopción. en adopción. ¿Cuántas ¿no? parejas que se esfuerzan por tener hijos y no pueden? Y este es un medio para que se vean realizadas ese sentimiento o ese deseo de paternidad y maternidad que tienen. Qué bueno, Evander. Muy bien, pues a lo mejor el tema del aborto puede ser también motivo de otro momento, de poder comentarlo, ¿no? Tremendamente amplio y qué bien que la iglesia a través de las enseñanzas, a través de la Biblia, a través del magisterio de la iglesia, pues nos enseña, ¿no? Bastante también sobre esto, de cómo defender la vida, qué alternativas también a lo mejor tenemos, ¿no? Sabiendo que también cuántos embriones abortados pues van a parar a lo mejor a grandes experimentos, a grandes empresas comerciales que a lo mejor utilizan, ¿no? Diríamos, Claro. estos restos como para poder sacarle provecho, diríamos, ¿no? Claro que sí, es que detrás de todo esto también está que de todo de estos restos, de estos seres inocentes, pues se convierte en material, a lo mejor genético, este material genético, en material inclusive estético. De hecho, es Ujú. comprobable que se utiliza todos estos restos abortivos, pues para fabricar cremas, para la piel. O sea, hay muchas cosas, o sea, detrás del aborto hay una gran interés económico y hay pues grandes maquinaciones del demonio. No podemos aceptar esto, ¿verdad? De ninguna manera, No de podemos ninguna manera permitirlo. tenemos que estar a favor de la muerte. Y para ello hay que prepararnos, ¿no? Hay que estar preparados Claro, el porque Perú se tiene que preparar, ujú, ciertamente. Algunos países europeos en el que ya han incluido el aborto en su legislación. Gracias a Dios, aquí todavía en nuestro país la Constitución defiende la vida aún del no nacido. ¿M? O sea, la Constitución lo correcto. defiende. Para que entre el aborto aquí en el Perú, hay que cambiar la Constitución. Ahora, pero esto se puede hacer. Y hay muchos movimientos que van luchando y ahí empujando poco a poco para que esto al final se implante. Entonces hay que estar preparados porque aún no se ha dado, pero se puede dar. No nos quedemos dormidos nosotros los cristianos. Efectivamente, este es un espacio, por ejemplo, para tratar estos temas y poder animarnos a defender la vida, ¿verdad? Luchar a favor de la vida. Otro de los pecados, Evander, de los atentados contra el quinto mandamiento, podría ser la eutanasia, ¿no? Entonces, nos das a conocer qué significa eutanasia, en qué consiste, a lo mejor también en algunos países está como algo legal, como algo normal. ¿Qué nos dice nuestra fe respecto a este atentado, Evander? Claro, la eutanasia significa poner fin a la vida de una persona que está disminuida, enferma o moribunda. Es decir, Tengo mi familiar que está muy enfermo, ya las medicinas son costosas, a lo claro, mejor está viviendo ahí con el oxígeno puesto y decido yo ya no asistirlo a lo claro, mejor. o sea, porque la eutanasia es una acción u omisión, porque o sea, no solamente es hacer, sino también es dejar de hacer, por lo tanto, es una acción u omisión por el que yo quito la vida a una persona que por una falsa piedad, porque a lo mejor está sufriendo, pero el hecho del sufrimiento de una persona no nos da derecho a nadie a autorizar la muerte de otro, ni nos da el derecho de que también pedir que nos maten. O sea, por eso el tema de la eutanasia, su nombre, pues el verdadero significado es eu es bueno en griego y thanatos es muerte, como que decir una muerte dulce, una muerte buena, lo cual, pero claro, llevado a la práctica, lo que se realiza es un homicidio, ¿no? O sea, Solo el nombre es claro que bonito, sí, pero porque ya la acción misma ya no es, no es que es una no es muerte querida por buena, Dios. porque no es una muerte buena entonces, Ujú. en este sentido. Entonces, no hay derecho ni a autorizar la muerte de una persona, ni derecho a pedir que se me aplique, pues a lo mejor una inyección letal. Es una acción y es una Una, omisión, nos has dicho, ¿no? Entonces, una acción estaría relacionada a lo mejor con la administración, ¿no? claro, Directa de algunos medicamentos, de algún algún... fármaco. Claro, es por ejemplo, tengo un familiar enfermo que está sufriendo tanto y digo, bueno, sufre tanto mi familiar y veo que está tanto sufriendo, pues aplíquele una inyección que pues que le quite la vida, de eso ya deja de sufrir. Esa sería la acción voluntaria, Ujú. ¿no? Una acción a través con la que yo quito la vida a una persona, puede ser un familiar mío, como digo, por una falsa compasión, ¿m? Por una falsa compasión. Ahora, una omisión
pues es dejar de administrar lo que el paciente requiere para salir adelante. Ahora, esto no quiere decir, no tiene nada que ver con el encarnizamiento terapéutico, que es como tratar de sostener la vida de una persona que por sí mismo ya no es inviable, que ya por sí misma ya no va a poder salir adelante. Entonces, tampoco es el encarnizamiento terapéutico, como decir, no, a como dé lugar yo mantengo aquí congelado a mi ser querido. Tampoco se trata de eso, no se trata de eso. Bien, y en algunos países ya está legalizado, ¿no? Ya tiene su ley la eutanasia, y gracias a Dios también que aquí en nuestro país aún, y rogamos a Dios que no sea así, ¿no? Que no se aplique esto, porque se está atentando, se está poniendo fin a la vida de una persona, ¿no? Claro. Que ya también no puede a lo mejor pedir su derecho a vivir, ¿no? Claro que sí. Ahora, hay que tener cuidado también. Ciertamente algunos dicen, no, pero es que él lo ha pedido, mi paciente lo ha pedido. Sí, puede ser que lo pida, pero hay que saber que a veces nuestra libertad se ve limitada por algunas circunstancias. Por ejemplo, imaginemos que alguien nos esté torturando y te dice, no, tienes que decir que me amas, ¿no? Y entonces tú, dices, como me está torturando, yo digo, pues sí, te amo, pero no está haciéndolo libremente. Entonces, claro, el sufrimiento tan grande lleva como a menguar la libertad de la persona, y en ese momento pide, aunque sea que se le aplique la inyección, pero en circunstancias normales, si no estaría sufriendo, esta persona no lo pediría. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿bien? No es que lo ha pedido la persona, sí, lo ha pedido, pero hay que ver en qué circunstancias lo ha pedido. Además hay que tener cuidado, ciertamente, la iglesia, esto no quiere decir que la iglesia renuncie a lo mejor a aplicar ciertos fármacos o analgésicos que como fruto de esa aplicación a lo mejor disminuyan la vida de la persona. Es decir, a lo mejor que por aplicar tal medicamento se vaya cortando la vida. O sea, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo, lo que se quiere es paliar el dolor, paliar la enfermedad. No se está buscando, la intención no es acortar la vida, la intención es disminuir el dolor. Ahora, como consecuencia puede que se acorte la vida. Ahora hay que tener cuidado también que que por aplicación de estos medicamentos no se prive a la persona de ese derecho de justicia que tiene de reconciliarse con Dios. Porque claro, puede ser que no, como lo veo sufriendo y de pronto le aplico una inyección que le hace perder la conciencia. No, tener cuidado, porque esta persona aparte tiene derechos también con Dios. A lo mejor necesita ponerse en reconciliación con Dios o con seres queridos. Entonces hay que tener cuidado. Nunca hay que privar a la persona de ese derecho que tiene, pues también con Dios. Qué bueno, Evander. Y hablamos también de aquellas personas, ya pasando a otro atentado contra este quinto mandamiento. Existen algunas personas a lo mejor que por algunas situaciones de la vida, algunas circunstancias de la vida, pues toman decisiones personales, egoístas a lo mejor, se olvidan que Dios les dio la vida y optan por el suicidio a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo decir de que esto también es un atentado contra la vida, contra la ley que Dios nos ha dado de cuidar nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo, ¿no? Claro, el tema del suicidio, como hemos dicho, es contrario al quinto mandamiento. Pero perdón, como decíamos, el homicidio. Pero también el suicidio. El suicidio, que es quitarse la vida a uno mismo, es contrario también al quinto mandamiento y a la ley de Dios. Es contrario a la justicia, inclusive social. Porque a lo mejor tienes hijos, tienes amigos, tienes madre, tienes padre. Entonces, el suicidio también es contrario a la ley de Dios. Aún a pesar de que a veces cuando una persona se suicida, pues hay muchos factores, a lo mejor psicológicos, de desesperación, de problemas grandes. Aún todas estas circunstancias jamás van a justificar el suicidio. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como decir a Dios: tú allí, yo acá. Yo soy el que decido mi vida. Yo soy el dueño de mi vida y yo decido cuándo la tengo y cuándo me la quito. O sea,
suicidarse es como ponerse en lugar de Dios. Y por eso es contrario al quinto mandamiento, porque nosotros no nos hemos dado la vida y nosotros no podemos quitárnosla. ¿Bien? Somos administradores de nuestra vida y la vida se nos ha dado para que lleguemos al fin. ¿Cuál es el fin? Unirnos con Dios, acercarnos a Él. Por lo tanto, como digo, aun a pesar de circunstancias difíciles que concurran en un suicidio, nunca van a justificar el suicidio, porque será contrario siempre al amor de Dios y a ese don maravilloso de la vida. Bien, entonces principalmente tenemos esos, ¿verdad? El aborto, la eutanasia, el suicidio, como pecados que atentan, diríamos, físicamente a la vida, ¿verdad? A ese regalo que Dios nos ha dado. Claro. Pero a lo mejor también, Evander, como decíamos al inicio, pues la dignidad de la persona es aquello que Dios nos ha dado, nos ha creado Dios, ¿no? Nos ha dado la vida. Pero a lo mejor también hay otros aspectos que van en contra de este quinto mandamiento, ¿no? Claro que sí, ciertamente. O sea, en el tema no de... solamente físicos, sino también a lo mejor algunos aspectos vivenciales, psicológicos, no sé, Evander. Claro que sí, o sea, de hecho... O sea, Jesucristo en el Sermón de la Montaña dice, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, yo les digo, si insultas a tu hermano, ya lo has matado. Entonces, el tema del quinto mandamiento, como decías, pues Clemente, no se refiere solamente al aspecto físico, sino que tiene un campo mucho más amplio, es decir, el tema del insulto, de insultar a una persona, estás matándolo. O puedes matar, por ejemplo... Al difamar a una persona, estás matando. O sea, la persona tiene derecho a la fama, por lo tanto, o sea, es un respeto a la fama de la persona. No se refiere solo al aspecto material, entonces, en este sentido. Es decir, pues aquí se atenta también contra la dignidad de la persona al momento de generar un escándalo, a lo mejor, ¿no? De faltar el respeto a la persona, al cuerpo mismo. La cólera, el odio, la venganza, también son atentados contra el quinto mandamiento. Contra el quinto mandamiento, porque se está matando no solo el aspecto material, sino también el aspecto espiritual. O sea, por lo tanto, el tema del quinto mandamiento es un mandamiento que lo que viene a hacer... no podemos decir, no es que Dios es malo, que no me permite. No. Es que Dios es tan bueno que con los mandamientos te está marcando el camino por donde puedes ir a llegar a puerto seguro y por donde pues vas en ese sentido, a tener una vida plena y una vida feliz. Qué bueno, Evander. Muy bien, pues estamos llegando ya a esta última parte del programa y hoy hemos tratado de profundizar un poquito en lo que nos manda Dios en relación al quinto mandamiento y también aquello que prohíbe, aquello que atenta contra este quinto mandamiento. ¿Nos recuerdas brevemente, Evander, qué es lo que atenta contra este quinto mandamiento? Claro que sí. Bueno, por lo tanto, habíamos visto que el quinto mandamiento, pues, atenta contra el quinto mandamiento, decíamos, el homicidio voluntario, en el que no se incluye el tema de la legítima defensa, porque eso ya es, el agresor injusto es el culpable de su propia muerte. ¿Bien? Por lo tanto, el homicidio voluntario, decíamos también el tema del aborto, el aborto también el tema de la eutanasia, y el tema del suicidio en cuanto a lo material. Y en cuanto, diríamos, al aspecto espiritual, el tema del insulto, de quitar la fama a una persona, todo esto va contra el quinto mandamiento de la ley de Dios. Muy bien, Evander, te agradecemos infinitamente el haber compartido esta tarde el programa, invitándoles a todos nuestros oyentes a que nos sigan escuchando el próximo martes. También traeremos un tema bastante importante para nuestra fe. Así es, Clemente. Muy bien, tu saludo final, Evander. Pues muchas gracias a ti, Clemente, de manera especial por compartir conmigo pues estos espacios de fe, de experiencia cristiana y de lo que la Iglesia pues defiende siempre. Mi agradecimiento, como digo, a ti y a todos ustedes, amables oyentes, que nos siguen pues a través de Católica Radio aquí en Chota, Guterbo, y a través de las redes sociales en distintas partes del Perú, inclusive del mundo, aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube. Y desde aquí saludos también a aquellos que nos siguen desde México. Un saludo para todos ellos. Muy bien, hasta la próxima, estimados oyentes. Sean en compañía de Católica Radio María y Familia Televisión. Muchas gracias.